Pero obviamente yo entiendo que algunos que ya tienen ratos de estar acá, pues tienen ya un poco de conocimiento. Sin embargo, hay otros hermanos que se han venido agregando al ministerio, a la casa, y pues necesitamos partir de cero, digamos, ¿verdad? Para ir dando una perspectiva más segura en este aspecto. Así que, bueno, esta diapositiva ilustra cómo reposaba el pueblo del Señor en su peregrinaje por el desierto. Si la nube se detenía, el campamento se detenía. Y Dios dio instrucciones que un grupo de tribus acamparan al norte, otras al sur, otras al oriente, otras al occidente. Y conforme pase el tiempo, si el Señor nos habilita, vamos a ir viendo todo eso, porque ahí están representados los 4 seres vivientes, las 4 facetas de Jesús que están en los 4 evangelios, una serie de cosas bien hermosas que hay en todo esto. Pero más o menos usted sabe que en ese tiempo no llevaban fotos, no llevaban cámaras, ni celulares los israelitas. Si no, si hubieran tomado una selfie allá en el desierto, ¿verdad? Y la mandaban ahí. Pero no había. Es de la concepción de algún creador de cómo se veía el tabernáculo en medio del desierto y en medio de las tribus. Voy a ver si puedo. Dicen que puedo hacer esto. Sí, pues se puede. Mire, aquí están las medidas, son interesantes, pero es que todo es impresionante. Yo trato de manejar las cosas para no irme muy adelante, porque quiero ir despacio con todo esto. Pero podríamos decir que esta parte de acá, esto exterior, es el atrio. Aquí está el altar del sacrificio, o de bronce, y más adelante está el lavacro. ¿Alcanza a ver el cursor ahí? No se ve. ¿Ah? No aparece. El cursor no aparece. No, pero no te preocupes. Bueno, si yo sí lo veo aquí, ¿verdad? Pero entonces me voy a regresar acá. Hoy sí lo mira. ¿No mira el cursor? Alá. Bueno, ya lo vamos a ver por partes más adelante. Pero comencemos a ver los versículos bíblicos. Mire pues, yo le ruego que ponga toda su atención. Voy a avanzar con esto un poquito rápido, pero dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. No voy a bajarme mucho, hombre, porque ahora tengo la limitante que no tengo el aparatito que me sirve para pasar mis diapositivas. Pero, si usted se fija aquí, Dios le está diciendo a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. ¿Ya estaba hecho el tabernáculo en ese momento? No. Dios le estaba dando las instrucciones cómo lo iba a hacer, pero Dios le iba a dar el diseño. Mire, hermano, con esto yo quiero que usted abra su corazón, de veras, por eso le pedimos al Señor un espíritu de revelación. Pero para las cosas que hay que hacer en la vida, necesitamos la guianza de Dios. El problema de muchas personas que su vida no encaja, no avanza, no es satisfactoria, porque no obedecen el diseño de Dios. Hay un diseño. Mire, hay un diseño para alabar a Dios. No es como a nosotros se nos ocurre. No es, ayer estaba viendo la transmisión de Honduras, ya comenzó el retiro, ellos comenzaron ayer el retiro y terminan miércoles con una vigilia completa.
y estaba el apóstol Bill y él estuvo en la apertura del retiro. Y ya dio a conocer un par de cantos de la última producción. Parece que ya la trae, ahorita la va a estar vendiendo ahí en el retiro. Pero como a él le gusta un montón de ritmos, ¿verdad? Y todo, dijo, mire, pues espero que me comprenda, pero no vaya a estar moviendo la cinturita, ¿verdad? Porque a veces algunos ritmos inmediatamente los trasladan a un pasado. Y entonces comienzan, y yo he visto pues en algunos eventos, o en algunas iglesias incluso, que su forma, dizque, de alabar al Señor, no es conforme al diseño que Dios ha dicho. Porque Dios ha dicho cómo quiere que le adoremos. Amén, iglesia. El evangelio no es para hacer nuestra voluntad, sino para vivir conforme a la dirección que Dios tiene para nosotros. No sé si me oyó, hermano. Se lo voy a repetir, pero por favor, si no está aquí, mire, yo entiendo y lo percibo en mi espíritu, en todas las festividades que se desarrollan en las naciones, hay atmósferas y hay espíritus que a veces estorban a los verdaderos hijos de Dios. Yo no critico, hermano, Dios no nos ha puesto a criticar, pero hace un tiempo yo le enseñé acerca de las fiestas y sus atmósferas. Toda festividad genera una atmósfera y en medio de todo eso la gente es afectada. Por ejemplo, para la fin de año, la Navidad, se mueven espíritus de nostalgia, hermano, un montón de cosas, un montón de recuerdos, y hay mucha gente que tiene grandes tristezas en esos días. Por ejemplo, el año pasado estaba con no sé quién y ahora ya no está conmigo. Puede ser una relación sentimental, puede ser una relación familiar. O sea, hay diferentes cosas, pero que el enemigo aprovecha porque se crean atmósferas. Y a veces una de las cosas más difíciles, pues yo no sé cómo lo sienten los hermanos de la alabanza, pero a veces cómo cuesta que nos metamos a alabar a Dios como debe de ser. En estos días, en tiempos de festividades, cómo cuesta que a veces nos metamos como pueblo del Señor de veras en su presencia. Desde la alabanza, hermano, y cuando viene la predicación es casi lo mismo. Así que en el nombre de Jesús, hermano, renuncia a cualquier contaminación y usted es un hijo de Dios y tiene receptor para la palabra. Pero le decía, si no, vamos a parar y vamos a orar, porque no es bueno. Yo hablando un rato y usted pensando en otra cosa, no es bueno. Ay, cuando esté en tal petate, así panza arriba, voy a llevar aquellos lentes a ver dónde los tengo. Si no me compro otro. Y yo hablando, hermano, del tabernáculo, y usted pensando en los lentes. Y el bloqueador solar, no sé dónde lo dejé. Mire, de veras, hermano, no se distraiga. Cada cosa en su lugar. Cuando llegue a la casa, busca los lentes. Pero ahorita, ponga atención. Dígale al hermano que tiene cerca, vamos a edificarnos. Dígale, por favor. Es que no me va a estar interrumpiendo. No, eso ya no, mejor. Pero el asunto es que Dios da diseños. ¿Cómo un matrimonio puede funcionar bien? Oiga, funcionar bien. El hecho que un motor, por ejemplo, un vehículo, funcione bien, no significa que no se le tiene que hacer su mantenimiento. ¿Me voy a entender con eso? Pero para que funcione bien, hay que darle su mantenimiento. Hay hermanos acá que trabajan en parte con esas cosas. Si se le pone algo al motor que no es adecuado para ese motor, lo más seguro es que no rinda bien el motor, si es que funciona, o menos tiempo, qué sé yo. Entonces,
para que funcione la vida del hombre, Dios ha dado diseños. Dios ha dado modelos. Mire, el mundo, como el diablo lo sabe, el diablo se esfuerza en ponernos modelos a nosotros. Por ejemplo, ¿dónde está en la Biblia las medidas ideales para una mujer? Las que dicen, pues, ¿cómo son? 90, 60, 90. No, hermano, es que la figura del arca, disculpen, pero ese era en codos. Eso es demasiado grande. Qué sé yo, ¿verdad? Pero, y medio mundo anda desesperado por eso. El éxito de los gimnasios y de esto y la comida saludable y esto y lo otro. Y mire, la publicidad así es. Le meten un montón de anuncios de comida y esto y lo otro y después le ponen anuncios para adelgazar. El mundo juega con el hombre, obtiene beneficios del hombre. Y a veces le ponemos más atención a un montón de cosas que dice el mundo y no le ponemos atención a lo que dice Dios. Dios le manda a Moisés que haga un tabernáculo, pero le dice, yo te voy a mostrar. Óiganme, solteros, si ustedes no tienen el don, ¿cómo se llama ese don? De continencia. Entonces obviamente Dios los hizo para que se casaran. Eso es normal, es natural. Es una bendición de Dios que ustedes sientan atracción por otra persona. Eso es normal, no es pecado. Que quieran fundar una familia, un hogar, eso es normal. Pero hay que hacerlo bajo el diseño de Dios. Como 3 papás me contestaron y los patojos no contestan. Hay que hacerlo bajo el modelo de Dios. Porque si no, no va a funcionar. Se puede tener un poquito de apariencia, pero al final las cosas se evidencian. Ahí dice, diseño del tabernáculo y todos sus utensilios, hasta las cosas más pequeñas que iban a utilizar para las labores dentro del tabernáculo. Dios dijo, voy a hacer una tenaza, pero así bien chilena. No, hermano, Moisés no tuvo que inventarse nada. Lo único que tuvo que ver fue el diseño de Dios y hacerlo conforme a ese diseño, y las cosas funcionaron. ¿Por qué le digo que funcionaron? Porque la gloria de Dios descendió en ese tabernáculo. Si nosotros podemos hacer algo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero Dios está ausente. Hay gente, no, yo voy a hacer mi propia iglesia, está bueno, hágala. No, yo voy a hacer mi negocio, está bueno. Mire, todo es conforme al diseño. Por favor, hermano, yo no quería entretenerme mucho en esto, pero aquí le está dando la instrucción, lo vas a hacer conforme al diseño. Pero aquí en el siguiente verso, ya en el capítulo 26, verso 30, dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Aquí ya se lo habían mostrado. En el primer versículo le dijeron, te mostraré. En este otro, en el capítulo 26, ya se lo habían mostrado. ¿Sí me voy a entender con eso? Entonces, a veces tenemos la promesa de Dios y tenemos que esperar. No comiences algo si Dios no te ha mostrado el diseño. Pero cuando te lo muestre, no te tardes en avanzar. Manos a la obra, porque si ya dijo el Señor cómo es, lo único que queda es obedecer. Esa palabra tabernáculo, el apóstol estuvo enseñándonos a nosotros precisamente por el significado. Es Mishkan. Y significa choza del pastor.
Fíjese, esto es interesante, hermano. Nosotros entendemos que el mega pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y que podemos estar bajo la sombra de un pastor, pero si ese pastor no está bajo la sombra del mega pastor, o sea, del pastor de pastores, pues, él no va a fluir de acuerdo al modelo divino. Eso es lo que hay que entender. Mire, pues, ¿cómo se oyen noticias a veces de algunos siervos que han cometido errores? Pastores. La pregunta, yo no digo que uno no puede cometer errores, pero a veces, hermano, a veces ni errores son. A veces ya como que es algo pecaminoso. Entonces, hay que examinar. Pero nosotros tenemos que considerar estar bajo la sombra del pastor de pastores. El buen pastor. Bueno, son 5 oficios que se mencionan ahí, que ya también lo estoy trabajando, pero figurativamente, tumba. Mire, eso significa tabernáculo, cabaña o tienda. Fíjese, el apóstol estuvo hablando varias cosas, enseñándonos a nosotros como pastores, porque Israel debía tener un tabernáculo. Es decir, Israel debía tener una choza de un pastor. Era necesario. Y en los siguientes versos va a ver la razón por qué. O sea, la gente que no tiene una choza de un pastor no se cubre bajo la choza de un pastor. Ahora, si seguimos viendo las otras definiciones, ¿qué es un tabernáculo? Una tumba. Algunos ya hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que morir. Los que entramos al tabernáculo, ¿a qué entramos? A morir. El que pierde su vida por causa de Jesús, la encontrará. Pero el que ama mucho su vida, de cierto la perderá. No, yo amo mi vida, esto es mi vida, nadie se mete en mi vida. Yo voy a la iglesia de vez en cuando, pero es mi vida. Ama mucho su vida, al final la va a perder. Pero el que la pierde voluntariamente, el que la entrega, el que se entrega como sacrificio a Dios, se muere a sí mismo, entonces va a encontrar su tumba. ¿A dónde? En el tabernáculo. ¿Cuántos quieren tener tabernáculo? Ya le dije que es para morirse, no para estar alegando. Es una cabaña, es una tienda, pero veamos otras cosas. Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. O sea, Moisés fue obediente, hizo las cosas conforme al diseño y como resultado de hacer las cosas conforme al diseño, Dios descendió en una nube y llenó el tabernáculo. Es decir, tuvo comunión con su pueblo. Entonces, mire, ¿qué es un tabernáculo? Hay otros diccionarios que lo definen de esta manera. El tabernáculo es el punto de reunión entre Dios y el hombre. Pero si nos encontramos con Dios, debemos de haber muerto. Entonces, si queremos que Dios llene nuestra vida, necesitamos hacer las cosas conforme al diseño. Yo le voy a decir algo, no se lo voy a contar porque mi propósito no es querer ganar puntos ni nada. Pero ¿sabe qué? Anoche me dio un sueño el Señor con respecto a esto.
A veces uno tiene diferentes espigas ahí orándole al Señor a ver qué habilita el Señor, pero anoche, hermano, el Señor me mostró varias cosas a través de un sueño con respecto a esto. Entonces yo sin lugar a dudas dije, Señor, amén. Yo voy a hablar, y yo quisiera profundizar más, pero tengo que ir despacio, poniendo las bases, porque después siempre le he hablado del tabernáculo, y el tabernáculo, hermano, y algunos tal vez no saben qué es el tabernáculo. Yo sé que hay otros que sí, ya tienen ratos de estar acá, o tal vez en otra misión donde se convirtieron, les enseñaron, gracias a Dios, y identifican bien. Pero ya, en primer lugar, ya vimos acá que Dios mandó a hacer el tabernáculo a Moisés. No fue un invento de Moisés. Que el tabernáculo estaba conforme a un diseño celestial, no terrenal. Conforme al diseño que te mostraron en el monte. Porque se recuerda que el Señor le dice a Moisés, sube al monte. La nube cubre el monte y cuando está así, todavía le dice Dios, sube al monte. Que es una figura de el arrebatamiento. Primero el recogimiento y después el arrebatamiento. Pero es comunión. Aquí en el tabernáculo, en el punto de reunión, Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué partes tenía el tabernáculo? Yo sé que algunos hasta dormidos lo dicen, pero por amor a los hermanos que se van agregando, la primera parte es el atrio. Ahí está completo, en esa imagen está completa. Pero a la par amplía un poquitito solo el atrio. Y lamentablemente no se ve el cursor, ¿verdad? Pero ahí ve usted quisiera ser más grande, fíjese, para tocar ahí. Pero, o poner una silla. Es que si aquí hay otro, es que es por la forma. ¿Este es? Mira, pues. ¿Hoy sí lo ve? Ya ve, pues si Álvaro le tiene miedo a la computadora. Mire, pues esta es la entrada. Todo esto se lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero esta es la entrada al atrio. Este es un sacerdote. Hoy sí mira el puntero. Este es el altar del sacrificio, el altar de bronce. Este es el lavatorio o lavacro, donde el sacerdote se lavaba para poder entrar hasta el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ese es el atrio. Veamos qué dice Éxodo capítulo 27, verso 9. Dice, asimismo harás el atrio. ¿Ya? Ahí está la instrucción, pero específica de parte de Dios. No es que a Moisés se le ocurrió, me quedaría bonito un cuarto aquí para esto, otro cuarto para... No era el diseño de su casa, era el diseño de la morada de Dios. Y si tu vida es la morada de Dios, tienes que hacer las cosas conforme al diseño. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Bueno, lo que me interesaba era mostrarle la instrucción directa de Dios con respecto al atrio. La palabra atrio es la 2691 y es Hatzer, algo así, no sé cómo habla usted el hebreo. Pero en un sentido original es como un patio, pero cerrado con una cerca. ¿Qué era el atrio? El patio. Pero estaba circulado. ¿Se recuerda? Voy a tener que ir regresando aquí en esto. Mire, aquí está cercado. Aquí están estos postes, aquí, este es el frente, este es el otro lado. Está cercado. Es un patio, pero que está cercado.
también significa aldea y también significa campamento. Una aldea que está cercada o un campamento que está, digamos, mire, ¿para qué se cerca una propiedad? No lo entendí. Solo hay que no. Solo así oigo. Para que no entren personas ajenas a la propiedad. Entonces, en una palabra, ¿cómo podríamos decir? Perdón que me voy a amarrar mi zapato. ¿Cómo dijiste? ¿Para qué se me olvidó? ¿Para qué se cerca una propiedad? Para protegerla. Para protegerla. ¿Sabe para qué sirve un cerco? Para delimitar el terreno. Si usted no pone cerco en su propiedad, cuando siente, el vecino le está construyendo en su terreno. Ese es el problema. Entonces, hay razones por las cuales cercar, sí, para protección, pero también para delimitar terreno. Entonces, Dios le dice a Moisés, vas a hacer un tabernáculo y vas a construir un atrio. Pero ese atrio tenía un propósito y era delimitar cierto territorio. Ahora yo voy a tratar de irle mostrando así a grandes rasgos, porque esto es introductorio, hermano. Vamos a ver cada poste, vamos a ver cada utensilio, vamos a conocer todas esas cosas. Pero en el atrio lo que podemos entender entonces es que cuando el atrio es cuando nos entregamos a Cristo, hermano. Pero cuando nos entregamos a Cristo, es decir, nos acercamos al Cordero. ¿Se recuerda qué hay en el lugar, en el atrio? ¿Cuál es lo primero que está? Después de la entrada, ¿qué hay? El altar del sacrificio o el altar de bronce. Bueno, el altar del sacrificio era de bronce. Por eso a veces se dice el altar de bronce o el altar del sacrificio. Es lo mismo. Porque hay otro altar en el lugar santo. ¿Cómo se llama ese altar? ¿O de qué es ese altar? De oro. Por eso le llamamos el altar de oro. Pero ¿qué se ofrecía en ese altar? Incienso. Entonces hay dos altares en el tabernáculo. El primero es el de bronce, que era donde se quemaba el corderito, los sacrificios, que era la figura del holocausto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han oído hablar del holocausto? Levanten la mano. O mejor, más bien, ¿cuántos no han oído hablar del holocausto de Cristo? Levanten su mano con sinceridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El holocausto de Cristo. Aquí tengo un hermano que les va a enseñar. No quiere. Los demás sí están con deseo de enseñar, ¿va? Sí. Bien convencido, ¿va? ¿Qué es el holocausto de Cristo? Es cuando bajó al lago de fuego para dar la segunda muerte y resucitó. Amén, solo que no te oyeron los hermanos. Mire pues, ¿qué es el holocausto de Cristo? Yo lo voy a mencionar así rapidito. Pero Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Eso lo sabe usted y Mel Gibson se lo ilustró ahí en la película y usted lloró. Sí, dicen que un pastor allá en Colombia, allá en Sudamérica, se murió. Estoy viendo y le impresionó tanto la película que se murió. Ya hay un montón, ¿verdad? Que como no han visto al 100%, no se meten en la escritura, no tienen la revelación. Yo le voy a decir una cosa, Mel Gibson se quedó corto con el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo.
Fue terrible el sufrimiento de Cristo. Pero la sentencia estaba: alma que pecare, esa morirá. ¿Estamos claros con eso? O sea, la paga del pecado es la muerte. ¿Dónde tiene que morir el pecador? ¿En una cruz? No. Entonces, óigame, no estoy desvirtuando la cruz en ningún momento, pero la cruz es la mitad del camino del sacrificio de Jesús. Porque el verdadero sacrificio Jesús no lo hizo en la cruz. Ahí no pagó en sí el pecado. No pagó por la muerte. Ahí derramó su sangre, ahí lo pusieron, pero después lo bajaron y lo metieron a la tumba. Pero él no se quedó en la tumba. Dice la Biblia que él no vio corrupción. Él agarró su cuerpo, porque él lo dice: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, él puso su vida por nosotros. A Cristo no lo mató nadie. Hermano, ¿sabía eso? Así dicen otros, ¿verdad? Yo no sé si es broma, anécdota o saber qué, pero que alguien se fue a meter para estos días a ver la pasión de Cristo ahí en el cine, y entonces comenzó a maltratar a los romanos. Digo, qué ingratos, ¿cómo hicieron eso? Y que no sé qué, y hablando pestes. Y dice: no, hombre, le dijo el otro, sí, eso ya hace como 2000 años que pasó. Sí, pero yo hasta hoy me di cuenta, le dijo. O sea, hay gente que de plano no ha incursionado en conocer algunas cosas. Pero el sacrificio de Jesús no era solo la cruz. Él descendió, la Biblia lo dice en Efesios capítulo 4, que Él descendió a las partes más bajas. Mire, y el holocausto está en la ley, en los profetas, en los salmos y en el Nuevo Testamento. Como el cordero fue quemado, pero Jesús en la cruz no fue quemado. ¿Se recuerda cuando Juan vio a Cristo? ¿Qué dijo Juan? Acaban de contestar eso en la escuela de corderitos, en el recordatorio de la escuela de corderitos. ¿Qué dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que tenía que ser quemado. Pero en la cruz no lo quemaron. Entonces se lo meten a la tumba, agarra su cuerpo, su alma, y desciende al lago de fuego. Porque la segunda muerte, dice Apocalipsis, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida iba a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Entonces, ¿qué pagó Jesús por nosotros? La muerte. La muerte. Por eso nosotros ya no vamos a ir al lago de fuego. Aleluya. Porque Él pagó por nosotros. Eso es el holocausto de Cristo. Él puso su ser completo y se destruyó ahí en el lago. Job lo dice, por eso le digo, eso está en el Antiguo Testamento, como lo dice la Escritura. Pero ¿qué dice Job? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Job dice: yo sé que mi Redentor, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará de las cenizas. Sí, es un tema, hermano, que lo hemos platicado. O sea, yo no estoy hablando, pero ahorita le voy a hablar del tabernáculo, no del holocausto. Pero ¿qué representa ese altar de bronce? El holocausto del Cordero. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos su sacrificio, ¿qué pasa? Somos separados del resto del mundo y hay protección. Nos meten al atrio. Hermano, no somos del mundo. Dígale que tiene cerca: te recuerdo que no somos del mundo, dígale. Somos separados. Quizás tienen razón de decirnos separados, ¿verdad? Porque nos hemos separado del mundo.
Ay, yo creo que le puse algún versículo ahí, no estoy seguro, pero yo los estuve viendo. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Los que han recibido la palabra del Señor ya no son del mundo, como tampoco su dueño. ¿Quién es su dueño? Cristo. No es del mundo. Y aquí dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice el Señor: ¿por qué no nos quita del mundo? No somos del mundo. ¿Pero por qué seguimos en el mundo? Para hacer luz. Vosotros sois la luz del mundo. Pero si hacemos las mismas obras que el mundo, si están las mismas tinieblas en nosotros que el mundo, entonces no somos separados. Hermano, entendamos, hombre. Tenemos que separarnos. Yo creo que lo decía, solo que en otra aplicación, pero el viernes tenemos que separarnos de cosas, de casas y de personas, porque son contaminantes. ¿Por qué? Somos de Cristo. Somos de la luz. Nosotros no somos del mundo. Eso es el atrio. Ahí vamos avanzando en nuestra vida. Ahora mire, el siguiente espacio que tenía el tabernáculo, el lugar santo. Esto ya estaba cubierto completamente. Aquí solo por cuestiones ilustrativas. Pero, usted se fija, aquí está el candelero de oro. Fíjese que para la entrada habían 5 postes para entrar al lugar santo. Y es de plano, hermano, es la gracia de Dios. Pero ¿cómo se ha manifestado la gracia de Dios? A través de los 5 ministerios, para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para que podamos ser sacerdotes, ministros y todo lo demás, hermano. Ya ve pues que me pica la lengua por decirle otras cosas. Pero es que, mire, si usted lo ve desde Génesis hasta Apocalipsis, está todo en orden. Está todo pero perfectamente puesto por el Señor. Y ahí estaba el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición, y aquí está el altar de oro. Esta ya es el arca del testimonio, que es el lugar santísimo. Pero acercando un poquitito más, ahí está, mire, el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición, que eran 6 y 6. Interesante, hermano. 6 y 6 son 12, ¿verdad? Gobierno divino. Pero también si los pone a la par, ¿qué es? 66. ¿Y cuántos libros tiene la escritura? 66. Entonces, ¿cómo vamos a tener una vida libre de pecado? Escritura. Iluminación del Espíritu Santo, que es el candelero de oro. Y aquí está, este es el arca del testimonio. Y el altar de oro no lo veo. Aquí es este, ¿verdad? Este tendría que ser. ¿Ah? Sí, pues por aquí, ¿verdad? Ah, este es, ¿verdad? Ya es que, bueno, ahí está. 3 cosas que habían en el lugar santo: candelero de oro, mesa de los panes de la proposición sin levadura. Los panes de la proposición eran panes sin levadura. Y al centro, ya para entrar al lugar santísimo, el altar de oro. En el atrio entraban todos los sacerdotes para oficiar, para matar los animalitos, para prepararlos para el sacrificio, para hacer esto, para hacer allá. En el lugar santo es diferente. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez,
desde los lomos hasta los muslos. Le digo, conforme al diseño. Sí, hermano, había que hacer el edificio. Mire, el diseño incluía las vestiduras de los sacerdotes. Sí, que una túnica y que la mitra y no sé qué más. No, también incluía las cosas íntimas. Hasta los calzoncillos, hermano. Dios está interesado en nuestra santidad. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces Dios está interesado. Aquí hay varias cosas, hermano, pero mire, ¿le harás calzoncillos para cubrir su desnudez? O sea, te vas a preocupar aún por la intimidad del sacerdote. No, hermano, ahí nadie se mete, no se achute. Pues Dios se puede meter donde Él quiera. Y si vamos a hacer las cosas para agradarlo a Él, tiene que ser conforme al diseño. Calzoncillos, para cubrir su desnudez, serán hasta las medidas le dio, hermano. Le digo que eran grandotes. Usted sí, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que David danzaba con todas sus fuerzas y hasta le vieron los calzoncillos, no van a creer que usaba MacGregor. No habían en ese tiempo. Eran calzoncillones. Pero ese era el diseño de Dios. Mire, con los trajes de danza de las hermanas tenemos mucho cuidado que sean cuestiones honestas. Uno ya casi no se asusta a uno, ¿verdad? Pero le da como, uno siente algo feo, hermano, un rechazo, que a veces hay grupos de danza que lo que usan son unas cositas bien cortas, hermano. Y a veces unas grandes tarimas así. Y todos los hermanos en primera fila. Ahí sí quieren estar en la primera fila. Pero no es por espíritu, es por carne. Tratamos nosotros, hermano, que las cosas sean dentro del marco de lo honesto. Y ser honesto no significa ser, hermano, que no se va a vestir bien una persona. Pero si somos hijos de Dios, si estamos en el tabernáculo, y ahora, y mire, me voy a adelantar, es que tengo un cúmulo de ideas, hermano. Nosotros, ¿qué es el tabernáculo? Le dije, un punto de reunión entre Dios y el hombre. Pero nosotros somos tabernáculo también. Entonces Dios se reúne con nosotros. Entonces todo esto aplica a nosotros. En nosotros debe de haber todas esas características. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. O cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Óyeme, sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Para acercarse a Dios, a su altar, hay que hacerlo bien. Ya no me dijeron amén. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Mire, todos somos reyes y sacerdotes. Pero para acercarnos a Dios, necesitamos, hermano, acercarnos de la manera correcta. Yo le puse un resumen ahí pues por lo menos me sirve estar subiendo y bajando. Pero, ¿qué pasaba con los sacerdotes ahí? Tenían que cumplir ciertos requisitos para entrar. En el atrio, ahí estaban trabajando, matando los animalitos, preparándolo para el sacerdocio, viendo el fuego aquí, allá, hermano, cambiando el agua de la pila. Ahí está el montón de sacerdotes chambeando. Pero para entrar al lugar santo habían requisitos. Primero, mire, le vas a hacer
vestiduras. Solo los sacerdotes que cumplían esos requisitos podían entrar. Vestidos, ungidos, santificados. Así tenían que estar los sacerdotes que entraban al lugar santo. O sea, no entraba cualquiera, para que no lleven pecado y se mueran. Ahora hay mucho cristiano que le importa poco, hermano, cómo está su vida, y a algunos hasta se atreven a subir a las tarimas. Nosotros le llamamos altar a esto, pero pues sí es un altar. Pero también altar es aquí, porque aquí está usted y le está presentando sacrificios a Dios. Así los de allá que vayan santificados. Yo puedo venir medio pecador. No, hermano. Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que estar vestidos. Bueno, ¿y eso qué significa, hermano? Sí, cobertura. Hay gente que se acerca a Dios, pero no está cubierta. Bien, hermano, yo vengo a esta iglesia y soy miembro. Sí, pero ¿te cubres en tu diario vivir? ¿O haces lo que se te antoja? Ese es el asunto. Es como un hijo que está en la casa, ahí vive, ahí duerme, ahí come, pero hace lo que se le antoja. Vive ahí, pero está bajo cobertura. No obedece a su papá, no obedece a su mamá. Hay que ponerle al patito Juan. Porque si no se va a morir. Se mueren espiritualmente y después hasta físicamente se pueden llegar a morir. Hacen lo que se les antoja, hermano. Y yo le digo, nosotros no estamos para manipular a nadie. Si alguien dice, hermano, fíjese que quiero poner un negocio, ¿será que puede bendecirlo? Con mucho gusto. Mire, eso es meterse bajo cobertura, ir a proclamar una bendición a ese lugar, hermano. ¿Por qué no? Pero de repente va. Hay gente que ni sabe qué negocio había ahí antes. Tal vez una cantina, hermano. Tal vez un brujo. Nosotros vivimos en una casa aquí, hermano, en 2 casas. Mire, habían problemas en la primera casa, unas cosas bien terribles, hermano, bien feas. Una vez estábamos acostados ahí, como a las 6 de la tarde, un gran frío que hacía, hermano. Ahora es menos, ¿verdad? Pero esa vez no había culto, estábamos ahí, y como que una estaca me metieron aquí. Y yo sentía que me estaba muriendo. Mi esposa comenzó a orar y a reprender y todo. Después nos daba miedo ir a un lugar, a una habitación de ese. Como solo los 2 estábamos ahí, ¿verdad? Había un gran cuartón allá y no, habían unas cosas ahí, ¿verdad? Y mi esposa iba para allá, estaba planchando, ¿verdad? Y sintió algo de temor y entonces se regresó. Y el enemigo le hace sentir como, ¿acaso solo allá te puedo molestar? Y cuando iba llegando ahí donde estaba yo, una cercha se levantó, salió volando. Y llegaron unos hermanos, no sé si ese día, otro día. Y fíjense que ha estado pasando esto. Que saben qué, hermano, aquí vivía un brujo. Y nosotros oramos por la casa, pero no ministramos para echar fuera todas esas cosas. Ahí nomás comenzamos a orar, hermano, y todo. Mire, nunca más volvimos a tener ningún problema. El siguiente día nos fuimos de ahí. No, son bromas. No, vivimos otro tiempo ahí. Pero a la casa que fuimos después de ahí, en una pared y en una puerta había, hermano, pero cantidad de cera y sangre en las paredes. Así. Me imagino que de animales, ¿verdad? En el mejor de los casos. Pero obviamente había un altar. Pero como ya habíamos aprendido, entramos, reprendimos, bendecimos, hermano, y gracias a Dios. No, Dios nos guardó. Una vez se quedó la estufa encendida, la válvula abierta, un domingo que teníamos culto en la tarde, regresamos 6 de la tarde,
Un cilindro de 10 libras, hermano. Y mire, nos duró otro mes más. Y se quedó abierto todo. Ya había pasado el mes que nos duraba. Y Dios nos guardó. Porque mi esposa sí encendió un fósforo y no pasó nada. Lo más que llegó a suceder, que andaba un ratón ahí, hermano. Ese fue el único susto. Pero de ahí, Dios nos dio paz en ese lugar. Otra vez nos venimos a la iglesia y dejamos abierta la puerta. Cuando regresa, entramos a ver, todo tranquilo. Así se quedó todo el culto, hermano. Dios nos guardó. Pero ¿sabe qué? Bueno, nuestra autoridad no estaba aquí ni nada, pero el Señor nos dio autoridad a nosotros. Pero hay gente a veces que incluso comienza un montón de cosas y no se mete bajo cobertura. ¿Cuántos patojos andan todos locos ahí ya por una situación, por otra en el área sentimental y están fuera de cobertura? No están haciendo las cosas conforme al diseño. Le agarra la mano. No, pero no hay nada. No hemos hablado nada. Ah, sí, pero ¿por dónde vas? Eso está fuera de cobertura. Vestidos, ungidos, santificados. Ahí está el versículo. Eso era el lugar santo. Y por último, el lugar santísimo. Ahí entraba solo el sumo sacerdote. Solo uno. Una vez al año. Y con un lazo. Porque sin Dios no perdonaba al pueblo, él se moría. Fíjense que el pueblo no lo perdonaban, pero seguía vivo. Él sí se moría. No sé a cuánto les hubiese gustado ser sacerdotes en ese tiempo. Sumo sacerdote. Solo yo voy a entrar mucho. Ahorita salgo. Ay, hermano. Llevaba unas campanitas así en el borde de sus vestiduras, porque cuando caminaba hacía ruido. Pero cuando se oía el campanazo, hermano, era porque no lo había perdonado el Señor. Porque nadie podía entrar ahí. Entonces lo sacaban con el lazo. Y era un año de castigo para Israel. Por eso cuando el sumo sacerdote salía de ahí, ¿sabe qué le decía el pueblo? Paz a vosotros. Ay, decían aquel, ay, qué bueno. Y sabe cuando Jesús se les aparece, que ellos estaban allá, los discípulos un poquito temerosos, y entra cerrada la puerta y todo, se les aparece, ¿y qué les dijo? Paz a vosotros. El sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, diciendo, los pecados están borrados. Aleluya. Eso le digo, él fue allá a pagar la muerte segunda y por eso pudo venir a decirnos a nosotros, paz. Ahí era donde ministraba él, en el propiciatorio. Es como la parte de encima, así. Como decir, este era el arca y aquí tenía los querubines. Pero aquí esta plancha, ahí rociaba la sangre. (26:33) de Éxodo. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Por eso le digo, yo le voy a explicar todo esto, hermano, porque ¿qué es eso de los corchetes, hermano? Algunos de matemáticas se acuerdan, ¿no? Y otros se le imaginan los cachetes, pero no, hombre, yo se lo voy a explicar más adelante. Meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio, le digo, esa plancha que iba sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Hoy sí, con versículo bíblico le estoy diciendo las tres partes después yo solo le voy a hablar. Mire, esto es del atrio, esto es del lugar santo, esto es del lugar santísimo. Pero usted ya lo vio con versículos bíblicos. ¿Estamos? Sí, hermanos. Estamos dormidos, me dijo un hermano.
En ese lugar, en el lugar santísimo, se manifestaba la gloria de Dios. ¿Qué había en ese lugar? 3 cosas. La vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y un tazón con maná, que se conservó ahí sobrenaturalmente. Porque se recuerda que si alguien guardaba el maná de un día para otro, se le engusanaba. Pero aquí hay cosas bien lindas, hermano. Hablando del maná, que es la provisión sobrenatural. Cuando estamos en la presencia de Dios, las cosas se van volviendo eternas. Las cosas se van volviendo, hermano, permanentes. Óigame, nosotros no necesitamos una visitación de Dios. Nosotros debemos ser un pueblo que vive con la presencia de Dios. ¿Cuándo necesita uno una visitación? Cuando no está permanentemente con esa persona. Por ejemplo, algunos de ustedes van a tener visitaciones esta semana. Viene su pariente de no sé dónde, un pariente, o usted va a visitar. Espero que visite el retiro. Pero no vivimos allá. Vamos, recibimos y nos venimos. Porque este es nuestro lugar. Pero cuando vivimos, donde se manifiesta la gloria de Dios, mire, ya los mandamientos de Dios no son una carga. Por ejemplo, decía hermano Luis hoy, para diezmar, la actitud es importante. Pero ¿cómo se va a tener una buena actitud? Cuando está la gloria de Dios en nosotros. Es hasta de alegría, hermano. Yo sé que hay gente, bueno, por lo menos a mí me pasa, cuando yo voy a entregar diezmos, hermano, a mi cobertura, yo voy alegre, hermano. Yo siento una alegría tan especial, hermano, de poder honrar a Dios y a mi autoridad. Y yo sé que hay gente que eso le pasa, digo yo. Porque al principio, y echan el sobre, se va. No es aquella alegría, ¿verdad? Ay, gracias, Señor, por poder honrarte, sino que tal vez se le cae allá al hermano del alfolí. No, ya es una ley que se la revelaron a uno. Bueno, no tengo que hacer esto. Amén, no lo tengo que hacer, Señor. Hay deleite. El Salmo 119 tiene abundancia de versos donde dice que, bueno, y en Hebreos también dice que el hacer tu voluntad me ha placido. O sea, no me voy a tomar un trago. No me lo tomo, sí me lo tomo, no me lo tomo. No me lo tomé, pero esa es una batalla y gloria a Dios que venció. Pero el que ya tiene la ley revelada dice, no, eso no me edifica. Hasta la vista, baby. Lo deja, hermano. No tiene problema. Recibe un mensajito. No lo contesto. Ellos que tienen una batalla. Entonces, ¿y esta persona qué se imagina?